Gracias por continuar en nuestra sintonía y trabajar, aprender, comprar y divertirse en Internet se ha convertido en un elemento de nuestra vida cotidiana. Día a día nos ofrece opciones cada vez más inmersivas para la interacción y ahí es donde entra con más fuerza el concepto metaverso, que hoy vamos a analizar desde el punto de vista educativo. Un entorno natural de enseñanza, aprendizaje para las nuevas generaciones. Y quiero saludar al doctor Cristian Meniu, él es abogado especializado en Industrias 4.0, y a Miguel Ega Salcedo, él es director estratégico de Logos Academy. Bienvenidos en Boga, gracias por estar con nosotros. La tecnología que va más allá del futuro, ¿verdad? El metaverso. Hablemos un poquito de esto. Bien, como tú dices, el metaverso como tal es un concepto que se empezó a hablar bastante desde que anunció Mark Zuckerberg eventualmente la idea de que íbamos a una evolución del Internet y una evolución de la economía. Pero simplemente es una punta del iceberg. Y en materia de lo que es la educación, va a ser importante porque se dice que en el metaverso se puede aprender entre un 78 a un 87% más. ¿Cómo lo podemos aprender? A través de unos dispositivos de realidad aumentada, ¿no?, que permiten inclusive ver esta realidad en aumentación, o con otros dispositivos que va a permitir que podamos estar viendo una realidad virtual, algo que no es real. Por ejemplo, un videojuego no es real, pero yo puedo estar en esta posibilidad de metaverso, estar dentro del videojuego. Por eso ya hablamos no de un Internet donde simplemente consumimos, sino de un Internet eventualmente donde nosotros pasamos a ser protagonistas. Por eso se habla del Internet de la propiedad. Ahora, ¿de qué manera va a beneficiar el metaverso en la educación? De muchísimas maneras. ¿Cómo lo está implementando en este caso Logos Academy? Estamos proyectándonos en este momento a todos estos cambios vertiginosos que se van a presentar, que van a darle al estudiante la posibilidad de ir y visitar el cuarto donde escribió Ana Frank su diario. Van a poder explorar el cuerpo humano por dentro. Más adelante los estudiantes van a poder inclusive hacer cirugías virtuales las veces que sean necesarias antes de poner sus manos en un paciente real. Entonces, imagínate el impacto que esto va a tener en el proceso de aprendizaje de un estudiante, que va a cambiar completamente la forma y el interés que tiene al momento de aprender. Ahora, Cris, algo que comentábamos off the record, justamente la importancia de lo que hacen los chicos hoy en día, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un hijo que le encanta estar en el Wii y está desde la casa conectado con otros compañeros que están en otros países, inclusive en la misma ciudad, en otros puntos o en otras urbanizaciones, y sin embargo conversan, juegan, están en un mundo en el que yo me sorprendo y digo, a ver, ¿cómo es que estás conectado y cómo es que estás jugando? Y entre ellos ganan puntos y entre ellos están en esto y en lo otro. ¿Qué tan real es lo que estamos viviendo con los chicos de hoy en día y qué es lo que se nos viene en un futuro con respecto a este tema de los juegos, por ejemplo? Perfecta y muy buena la pregunta. En cuanto a eso, creo, y no lo creo yo solamente, sino que es una realidad de lo que va a pasar, es que la economía, como la estamos concebiendo, va a cambiar. O sea, la economía que hoy estamos teniendo en el año 2022 es una economía que está muriendo a nivel mundial, pero está naciendo y estamos en el año cero en una economía que es totalmente nueva, donde hablamos de, por ejemplo, un concepto que se va a escuchar cada vez más, que es el concepto de la Web 3, que es la evolución del Internet. Porque fíjate que en la Web 2 nosotros teníamos la posibilidad de interactuar con las redes sociales, pero hasta ahí llegábamos y teníamos el interfaz, que era el celular o el dispositivo no móvil, que nos permitía estar interactuando con esas plataformas. Ahora la diferencia es que estamos con la posibilidad de estar inmersos dentro del Internet o aumentar la realidad como un concepto que implica ya hablar de una realidad extendida. Y nos permite comunicarnos también de diferentes formas, ¿no? Exacto. El tema que es lo importante de todo esto es entender que la educación va a transformarse y el metaverso o la Web 3 lo que va a permitir no solamente generar una economía que se va a llamar la economía de jugar para ganar, como por ejemplo, como tú dices, si tu hijo hoy juega, ya hay mucha gente que está ganando hasta 5 veces más de un sueldo tradicional por simplemente conectarse y jugar. Exacto. Y la posibilidad de que implica tener conocimiento sobre todas estas cuestiones, ¿por qué es importante? Porque tú vas a adquirir nuevas habilidades que te van a formar para una realidad que va a ser totalmente diferente. Ahora, ¿Ecuador está preparado o cómo se está preparando para este futuro del metaverso? Ya en la parte estudiantil y en la parte hablando macro de Ecuador, en lo económico, en lo social y en lo que se viene. Esa es una excelente pregunta también, porque es lo que ha motivado que Cris y yo estemos aquí el día de hoy en Guayaquil. Es la necesidad que radica en un futuro que se nos viene y que aún Latinoamérica está muy rezagada. Nosotros estamos verdes. Estamos verdes. Entonces, queremos de alguna manera
generar una conciencia y un debate donde podamos incluir algunos aspectos que también son importantes, como por ejemplo qué va a pasar con los derechos humanos allá adentro, quién regula las interacciones de niños y jóvenes, qué va a pasar con las nuevas parejas, la afectividad. Correcto. El avatar va a reemplazar nuestra identidad humana. Entonces, hay algunos cuestionamientos que nos competen desde la educación. Por lo tanto, parte también de la Avenida de Cris de los 30 años del colegio es hacer un lanzamiento del primer centro para Latinoamérica. Es un proyecto. Cuéntanos de ese proyecto. El proyecto nos entusiasma mucho. Le hemos denominado el Logos Humanverse en lugar del Metaverse, porque debe ser el ser humano el que esté en el centro de todos los avances de la tecnología y no el ser humano esclavo a la tecnología. Así es. Entonces, esperamos a través del centro, que Cris te va a contar un poco los objetivos y los alcances que tenemos, poder ir gestando soluciones, propuestas, acelerar proyectos que tengan componentes que utilicen metaverso, pero para mejorar la sociedad y la humanidad. ¿Cómo hacerlo, Cris? Bueno, es una buena pregunta también. Creo que principalmente, como bien decía Miguel, tenemos que lograr instituir o constituir en América Latina la primera institución que sea un centro de innovación de metaverso. Y cuando hablamos de metaverso, como bien dijimos, es la punta del iceberg de todo lo que se viene. Y lo bueno, como mencioné en un principio, nosotros estamos en el año cero de todo esto. O sea, que estamos en las mismas posibilidades que Estados Unidos, que China, que Dubái. Y lo bueno de todo esto, además de lo mencionado, es que se necesitan instituciones que si se empiezan a crear desde cero, de aquí a los próximos 10 años, en América Latina nos posicionamos a empezar a construir esa economía que va a ser una economía 3.0. O sea, olvidémonos del concepto de industria 4.0, 5.0, porque eso requería de que tú tengas que tener infraestructuras, que tengas que tener muchos empleados, que tengas que pensar en mucho capital. Hoy el mayor capital que nosotros necesitamos como sociedad, sea Ecuador o América Latina, es el capital intelectual. Correcto. Y sobre todo el capital de saber hasta dónde van mis sueños. Y eso inyectarlo también a los niños desde las escuelas, ¿verdad? Exacto. Totalmente. Sí. Y con el proyecto se lo puede ir trabajando, ¿cómo lo van a ir funcionando? Claro que sí. Uno de los componentes más importantes que tenemos que desarrollar es la capacidad de imaginación. Correcto. De creación, porque es un mundo donde todo está por crearse. Aprender haciendo también. Aprender haciendo. Exacto. Eso va a modular, acabas de decir una palabra clave. El profesor va a enfrentar el desafío de que en el diseño de su clase sea el estudiante el protagonista de su aprendizaje a través de actividades y modelos áulicos donde el estudiante va a tener una experiencia. Ya no va solamente a aprender conceptos, ya no va solamente a practicar, sino que va a poder tener una experiencia de aprendizaje. Qué bueno. Muchísimas gracias, Cris y Miguel, de todo corazón felicitarlos por los 30 años de Logos Academy. De todo corazón estoy seguro que va a ser un éxito este proyecto que tienen en mente, pues, y lo que van a realizar en conjunto en pro del metaverso, de la sociedad y sobre todo de este aprendizaje, esta enseñanza-aprendizaje, lo que yo digo, aprender haciendo, vale la redundancia, con los chicos de hoy en día, que pues sin lugar a dudas eso nos va a llevar a desarrollarnos, que es lo que queremos, estar a la par de los países que en realidad ya lo están aplicando. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Siempre bienvenidos. Muy